Muy buenas tardes, alumnos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, jóvenes? Los saluda el profesor Joao Arias del curso Historia del Perú. Justo, jóvenes, estaba terminando, ¿no?, con un salón y es por eso que he ingresado por ahí algunos minutitos. Pero ya estamos aquí listos, jóvenes, para empezar con nuestra clase de hoy. Ahí voy a ir compartiendo, muchachos, la diapositiva. Muy bien, ahí está. Muy bien, chicos, muy bien. Los felicito por haber ingresado a la clase. Están ingresando muy bien, puntualmente. Y vamos a comenzar, muchachos. Porque hoy nos toca hablar sobre el tercer horizonte. Nos toca hablar sobre los incas. Pregunto, los incas, muchachos, los incas, ¿son el primer o el segundo imperio? Muy bien. Los incas jóvenes, son el segundo imperio panandino, el segundo imperio panperuano. A ver, la ubicación de los incas, recordemos, está en la ciudad de Taipicala. Según Valdemar Espinosa, estos Taipicala fueron invadidos por los reinos aymaras y en este pueblo de Taipicala estarían los orígenes de los incas, porque estos pobladores, para escapar de la amenaza de los aymaras, se introducen hacia el lago Titicaca, llegan a Puno y de Puno comienzan la peregrinación hasta llegar, jóvenes, al Cusco. Y recuerdan ustedes, jóvenes, recuerdan ustedes, Taipicala, capital de qué cultura era? Muy bien, Tiahuanaco. muy bien, la capital de Tiahuanaco. Muy bien, la capital de Tiahuanaco. Muy bien, seguimos. Valdemar Espinosa nos dice que en esta ciudad de Taipicala están los orígenes de los incas. Están los orígenes de los incas. No se vayan a olvidar. Y, muchachos, no nos olvidemos también cuáles fueron los límites del Tahuantinsuyo. Por el norte, el río Ancasmayo, ¿no?, en Colombia. Por el este, la Ceja de Selva. Por el sureste, las Pampas de Tucumán en Argentina. Y por el sur, el río Maule en Chile. Muy bien. Esos serían
los límites, jóvenes, los límites máximos del imperio, ¿ya? Los límites máximos del imperio. Y recordemos lo siguiente, muchachos. Recordemos lo siguiente. Pregunta, jóvenes, pregunta. A ver, para ir desarrollando. ¿Quién fue el primer inca del imperio? Pachacútec me dicen por ahí. Manco Cápac, profesor. Manco Cápac me dicen por ahí. Atahualpa me dicen otros. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, muchachos. Otra pregunta. ¿Cuántos, miren, cuántos fueron los incas del imperio? Cinco me dicen por ahí. 5. 14 me dicen otros. Muy bien. En total 14. 12 me dicen también por ahí. Muy bien. A ver. La historia de los incas o el desarrollo de los incas se divide, muchachos, se divide en dos dinastías. La primera dinastía, la dinastía de los Urín, la dinastía de los Urín, Cusco. La dinastía de los Urín, Cusco. Y la otra dinastía son los Hanan. Repito, los Hanan, Cusco. La primera etapa de los incas es la etapa de Curacazgo. Esta etapa de Curacazgo es cuando los incas, jóvenes, recién llegaron al Cusco. Cuando los incas llegaron al valle de Acamama. Ese fue el nombre originario del Cusco. El valle de Acamama. Y el primer inca, jóvenes, el primer inca fue Manco Cápac y después Sinchirroca. Pero el primer inca de la etapa del Curacazgo, Manco Cápac, es el que llega al Cusco, el que funda el Cusco. Pero ahí todavía los incas no eran jóvenes, no eran un imperio. No eran, muchachos,
un imperio, eran una pequeña cultura. Después de Sinchi-Roca se inicia la etapa de confederación, donde los incas comienzan a unirse con otros pueblos a través de las alianzas matrimoniales. Repito, jóvenes, a través de las alianzas matrimoniales. Ya no se peleaban, sino que ahora formaban una alianza matrimonial. Y ahí tenemos a Yoque Yupanqui, tenemos a Maita Cápac, tenemos a Cápac Yupanqui. Este último, jóvenes, Cápac Yupanqui, murió, jóvenes, murió envenenado. Repito, Cápac Yupanqui murió envenenado por su esposa, la llamada Cusichimbo. Y eso le permitió a la otra dinastía, ingresar al poder. El periodo seguía siendo el periodo de la confederación, pero ahora los que estaban gobernando son la dinastía de los Hanan Cusco o Alto Cusco. Y se inicia con Inca Roca. Inca Roca es el primer, jóvenes, es el primer inca de los Hanan. Después viene Yaguarhuaca y después Huiracocha. Huiracocha, jóvenes, Huiracocha, durante su gobierno, sufrió la invasión de uno de los pueblos más guerreros. A ver, muchachos. A ver, muchachos. ¿Cuál era uno de los pueblos más guerreros? Los chancas, muy bien. Los chancas invaden a los incas. Pero Huiracocha ya era un inca longevo. Repito, los chancas invaden a Huiracocha, pero esto ya era un inca longevo, anciano. Y Huiracocha, jóvenes, Huiracocha nombró, jóvenes, nombró a su hijo Incaurco como su sucesor. Pero este Incaurco, en lugar de enfrentarse a los chancas, se fue, se corrió. Los incas, los cusqueños, se quedaron desprotegidos. Pero otros jóvenes, otros de los incas,
hijos de Huiracocha, decidió tomar las riendas y enfrentarse a los chancas. ¿A quién me estoy refiriendo? A su hijo, jóvenes, Cusi Yupanqui. Este Cusi Yupanqui derrotó a los chancas en la batalla de Yaguarpampa o Pampa de la Sangre. Repito, en la batalla de Yaguarpampa o Pampa de la Sangre, muchachos. Y tras la victoria de la batalla de Yaguarpampa, se inicia recién, jóvenes, se inicia recién el periodo imperial. Repito, se inicia el periodo imperial de los incas. Profe, entonces el primer inca del imperio es Cusi Yupanqui. Sí, pero este Cusi Yupanqui se cambió de nombre, muchachos, se cambió de nombre. Se puso, jóvenes, de nombre Pachacútec. Se puso de nombre Pachacútec. Así que, jóvenes, si te preguntan, ¿quién es el primer inca del imperio? La respuesta es Pachacútec. Manco Cápac no, porque Manco Cápac es el inca que funda el Cusco, más no el imperio. ¿Correcto, muchachos? Y después de Pachacútec está su hijo Tupac Yupanqui. Después de Tupac Yupanqui está Huayna Cápac. Está Huayna Cápac. Y tras la muerte de Huayna Cápac, jóvenes, tras la muerte de Huayna Cápac, a ver, recordemos, durante el reinado de Huayna Cápac llegaron los españoles y los españoles trajeron enfermedades. ¿De qué enfermedad muere Huayna Cápac? A ver, ¿de qué enfermedad muere Huayna Cápac, jóvenes? Muy bien, fallece de viruela. Muy bien, fallece de viruela. Muy bien, jóvenes. Y su hijo, Ninan Koyushi, quien era el verdadero Auqui, también murió de viruela. Ante esa situación, las panacas del Cusco decidieron nombrar a un nuevo sucesor. Decidieron nombrar a Huáscar. Repito, decidieron nombrar a Huáscar. Pero este Huáscar
se peleó con las panacas que lo habían elegido. Y es por eso que esas mismas panacas, eligieron a otro hijo. Repito, eligieron a otro hijo de Huayna Cápac. Y me refiero a Atahualpa. Ante ese contexto, jóvenes, las dinastías como los Hanan Cusco terminaron apoyando, jóvenes, a Atahualpa, y los Hurin Cusco terminaron apoyando a Huáscar. Es por eso que la guerra civil entre estos hermanos no solamente fue eso, repito, no solamente fue una guerra entre hermanos, fue una guerra entre familias. Repito, fue una guerra entre familias, entre dinastías. Es por eso cuando los españoles vienen al Tahuantinsuyo en el tercer viaje, se dan con la sorpresa de que había existido esta guerra civil y que el imperio había quedado fragmentado, que el imperio había quedado dividido. Y es por eso que les fue mucho más fácil a los españoles poder derrotar a los incas. Muy bien. Seguimos. Vamos al aspecto político. Durante el gobierno de Inca Roca, ¿ya? Durante el gobierno de Inca Roca, muchachos, recuerden, Inca Roca había entrado al poder tras la muerte del Inca de los Hurin. Inca Roca, para evitar un enfrentamiento con los Hanan, o entre los Hurin y los Hanan, decidió establecer una diarquía. A los Hurin les dio el poder religioso. El Inca de los Hurin iba a tener, repito, un poder religioso. Su máximo líder, jóvenes, fue el Huilat Humu. Fue el Huilat Humu. Y el Hanan, los Hanan, se iban a quedar con el poder político. Y el máximo líder de los Hanan era el llamado Sapa Inca. Repito, el llamado Sapa Inca. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del poder político, hablamos de la dinastía Hanan. Cuando hablamos del poder religioso, hablamos de la dinastía Hurin. Muy bien, muchachos. Vamos con el aspecto político. Seguimos con el Sapa Inca. La máxima autoridad. Tenía un poder absoluto, muchachos. Era la máxima autoridad, tenía un poder absolutista. Era el todopoderoso.
Tenía a su Hatunauki, a su príncipe heredero. Pregunto, el heredero, el sucesor, este Hatunauki, ¿tenía que ser el primogénito o no tenía que ser el primogénito? Podía ser cualquier hijo. Muy bien, profesor, no necesariamente. Muy bien, profe, tenía que ser el más capacitado, el más capaz. Había jóvenes, había una ceremonia donde los hijos varones del Inca pasaban distintas pruebas. Repito, pasaban distintas pruebas. El llamado guarachico o guarachicuy. El guarachico y guarachicuy. La fiesta del guara, la fiesta de la mayoría de edad. ¿Ustedes sabían que si el Inca por ahí tenía que irse, por ejemplo, a conquistar un territorio y no tenía un auqui o un príncipe que lo reemplace o que le suceda momentáneamente, había un Inca llamado el Inca Raptín? El Inca Raptín. Ese Inca era como un gobernante temporal. ¿Ah? Un gobernante temporal. Después del Hatunauki o los hijos o familiares que no eran elegidos como sucesor, tenemos al Apocuna o Aposuyo, jefe de un suyo, asesor del Inca. Cuando estos Apocunas se reunían con el Zapa Inca, formaban el Consejo Imperial Otahuantinsuyo Kamachic. El Tahuantinsuyo Kamachic. Muy bien. Después de los Apocunas tenemos a la Punchic o Tocricoc, jefe de una provincia, jefe de un guamani. Este Apunchic se encargaba de controlar a toda su provincia y es por eso, jóvenes, que tenía funciones de índole militar. Muchos de estos tócricos, de estos gobernantes, por ejemplo, eran aquellos gobernantes que se habían rendido pacíficamente, para poder mantener sus privilegios. ¿No? Ellos se van a convertir en la nobleza advenediza. Repito, la nobleza advenediza. Y tenemos también al curaca o ayuca, al jefe de un ayu o comunidad.
Profe, ¿al Curaca también se le puede llamar Sinchi? Sí, también se le puede llamar Sinchi. Pero se le llamaba Sinchi en una ocasión especial. A ver. ¿En qué ocasiones al Curaca se le llamaba Sinchi? A ver, ¿en qué momento se le llamaba Sinchi al Curaca? ¿Había una ocasión especial o cuando cumplía una función especial, este Sinchi? Muy bien, el Sinchi es el Curaca en tiempos de guerra. Muy bien, muy buena respuesta. Seguimos. Este Curaca se encargaba de realizar matrimonios, repartía los topos, organizaba la minca, que era el trabajo comunal, que era el trabajo colectivo, realizaba el llamado camachico o camachic. A ver, si el Inca tenía su consejo imperial, repito, si el Inca tenía su consejo imperial, el Curaca tenía su asamblea popular, donde el Curaca se reunía, jóvenes, junto a su pueblo. Repito, se reunía junto a su pueblo. Ahora, muchachos, algo muy importante que hay que recordar de este Curaca era por qué repartía topos, por qué repartía tierras. Cuando tú te casabas, te convertías en un mayor de edad. O si eras mayor de edad, te tenías que casar. El matrimonio era algo muy, pero muy importante. ¿Ah? ¿Por qué era tan, pero tan importante, muchachos? A ver, ¿quién por ahí me puede decir por qué creen que era tan importante el matrimonio? ¿Saben por qué era importante el matrimonio? ¿Por qué era importante entregarles tierras? Porque a través de los matrimonios, a través de estas tierras,
se tenía, jóvenes, que tributar. Era muy importante por la tributación. ¿Ah? Habían dos formas de tributar. Una de ellas era justamente a través de los productos. ¿Ah? A través de los productos. ¿A qué me refiero con eso? Que te entregaban las tierras para que produzcas, para que las trabajes, y de esos productos las entregabas al Estado. Y otra cosa, ¿de qué otra manera tributabas? A través de tu mano de obra. ¿Ah? A través de tu mano de obra. Entonces, por eso era importante el matrimonio, porque a partir de ahí sabías que tenías que tributar. No te vayas, jóvenes, no te vayas a olvidar, muchachos. ¿Alguna consulta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No hay ninguna duda, no hay ninguna consulta, muchachos? Muy bien. Continuemos entonces. Y por último, y no menos importante, muchachos, tenemos a los ojos y oídos del Inca, a los ojos y oídos del emperador. A ver, muchachos, ¿quiénes son los ojos y oídos del Inca? Muy bien, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. El Tucuy Ricuy. Excelente, muchachos, muy bien. El Tucuy Ricuy. El Tucuy Ricuy era un supervisor. Observaba la población. Observaba, jóvenes, a todos los funcionarios, a toda la población, a todos los funcionarios. Es por eso que cuando veía que un funcionario no cumplía, se convertía en un taripa camayoc, se convertía en un juez o fiscal. Podía someter, jóvenes, podía someter a juicio a cualquiera de estos funcionarios, a cualquiera de estos funcionarios. Pero también, como observaba la población, podía cazar
podía obligar a la población a casarse. Podía, jóvenes, obligar a la población a casarse. ¿Y por qué los obligaba? Como les dije hace un momento, muchachos, ¿cuál era la importancia del matrimonio? A ver, ¿cuál era la importancia del matrimonio? Los tributos, claro, los tributos. Así es, esa era la importancia, muchachos. Por eso, una de las principales actividades era la agricultura, por el tema, jóvenes, de la tributación. Otro más, muchachos, otro más. A ver, jóvenes. Si te preguntan cuál es la principal forma de tributación, ¿tú qué dices, muchachos? ¿A través de productos o a través de la mano de obra? ¿Cuál de las dos es la más importante? Mano de obra. Mano de obra. Muy bien. A través de la mano de obra. Muy bien. El trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo. Muy bien, chicos. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Y vamos al aspecto social. Vamos al aspecto social. Una sociedad, jóvenes, clasista. A ver. Una sociedad, jóvenes, clasista. Porque estaban obviamente divididos en clases sociales. Estaba la realeza, la nobleza de privilegio y obviamente también ahí estaba el pueblo, muchachos. Estaba, repito, el pueblo. Jerarquizada, porque una clase social, era más importante o tenía mayor poder que el otro. Estamentaria, que no se pueden mezclar. Repito, que no se pueden mezclar, muchachos. ¿Y cómo hacían jóvenes los incas o cómo hacía la realeza para mantener la pureza de sangre, muchachos? A ver, ¿cómo hacían para mantener la pureza de sangre? Muy bien, se casaban entre los hermanos.
Muy bien. Se casaban entre los hermanos para mantener jóvenes la pureza de la sangre. Muy bien. Muy bien. Seguimos, muchachos. La realeza es la familia nuclear del Inca, ¿no? Ahí estaba el Zapa Inca, estaba la Colla, estaba el Auqui, estaba la princesa que era la Ñusta. La nobleza de sangre, jóvenes, la nobleza de sangre era donde estaban las panacas. La familia, jóvenes, la familia más influyente. Repito, la familia más influyente. ¿Por qué era la más influyente, muchachos? ¿De qué manera las panacas podían influir o en qué podían influir? A ver, jóvenes, a ver, muchachos, acuérdense, ¿en qué podían influir? Acuérdense, muchachos, las panacas podían influir en la elección, recuerden, en la elección del próximo Inca. Repito, en la elección del próximo Inca. No se olviden, ahí está la importancia. La nobleza advenediza. ¿Quién es la nobleza advenediza? Aquellos señores, aquellos curacas que se habían rendido pacíficamente. Aquellos curacas que se habían, jóvenes, rendido pacíficamente para mantener sus privilegios. A ver, ¿qué cargos podían ocupar esta nobleza advenediza? Vamos, muchachos. ¿Quiénes podían ser de ahí? Los Apunchic, los Tocricoc, los Apunchic, los Tocricoc. No se olviden, ¿ah? Los curacas, muchos de los curacas, también jóvenes, pueden pertenecer a esta nobleza advenediza. Tenemos la nobleza recompensada. La nobleza recompensada, muchachos. Esta nobleza recompensada
son aquellos, repito, son aquellos que debido a sus acciones, que debido a lo que han hecho, pueden ascender a una clase social más alta. La nobleza recompensada era gente del pueblo, muchachos. Era gente del pueblo. Podían ser jóvenes soldados que debido a su acción lo subían. Y por último, y no menos importante, tenemos al pueblo, al ayllu, a la comunidad. El pueblo era un ayllu endogámico. Repito, era un ayllu endogámico. Se casaban entre personas del mismo ayllu. A ver, muchachos, ¿por qué crees que el Estado hacía que los pobladores no salieran de sus ayllus? A ver, vamos, chicos. A ver, muchachos. A ver, imagínate que tú naciste en Comas, tienes que trabajar en las tierras en Comas, te tienes que casar con alguien de Comas, no te puedes dirigir a otro ayllu a menos que tu gobernante, que tu curaca o que el inca lo decida. Ahí naciste, ahí mueres. ¿Saben por qué, muchachos? Porque cuando la población está en un solo lugar, se tiene, jóvenes, un mejor control demográfico. Se sabe cuánta población hay y así se puede evitar una sobrepoblación, porque de esa manera se sabe la cantidad de productos que pueden tributar, ¿correcto? Porque de acuerdo a eso se sabe también la cantidad de mano de obra que se tiene y de esa manera se puede redistribuir mejor las tierras. Ahí es la importancia, muchachos, ahí está la importancia de los ayllus endogámicos. Pregunto, muchachos. ¿Todos terminaban siendo familia en esos ayllus? Claro, como todos al final vivían ahí y se casaban entre esos grupos,
terminaban de alguna u otra manera siendo jóvenes, siendo familia. Repito, siendo familia. Muy bien. Muy bien. Y ahí a quienes tenemos, jóvenes. Tenemos a los Hatunrunas. Repito, tenemos a los Hatunrunas. Al poblador común, al tributario, al mitayo, a la base del imperio. Repito, a la base del imperio. Esa es la importancia del Hatunruna. La fuerza, jóvenes, de trabajo. Y han preguntado eso en pregunta de examen, jóvenes, en pregunta de examen de admisión, no se olviden. ¿Quién es la base? ¿Quién es la base de la sociedad? Los Hatunrunas. ¿Quiénes son los mitayos? Los Hatunrunas. ¿Quiénes trabajan en la mita? Los Hatunrunas. Después tenemos a los llanas. Tenemos a los sirvientes perpetuos de por vida. Repito, a los sirvientes perpetuos de por vida. Y estaban los yanaconas, que son los sirvientes de la nobleza, y tenemos a los yanayacos, que es el sirviente exclusivo del Inca. Sirviente exclusivo del Inca. Después tenemos, jóvenes, a los mitmas o mitimaes, los colonizadores. Los colonizadores. Estos mitmas o mitimaes ayudaban, jóvenes, ayudaban al Inca a consolidar las conquistas. Los mitimaes enseñaban el idioma, enseñaban la forma de trabajar, enseñaban la forma de tributar, enseñaban la religión, etcétera, etcétera. Buscaban consolidar, repito nuevamente, las conquistas de los incas. Por último, y no menos importante, los pinas o piñas, los prisioneros de guerra, aquellos ayllus rebeldes que como castigo eran enviados a los sembríos de hoja de coca. Pero no solamente había piñas varones, también había piñas mujeres. Las mitaguarmis, las pampairrunas, repito, las mitaguarmis, las pampairrunas, que eran mujeres de la pampa, muchachos, que eran mujeres de la pampa, que eran obligadas a brindar un servicio sexual. Ese era su castigo. Pregunto,
¿Alguna duda o consulta hasta ahí, muchachos, antes de ir al examen? No hay dudas, no hay consultas, jóvenes. Muy bien. Entonces, pasemos, muchachos, al examen, jóvenes, al examen de este tema. Ya el examen está activo, ya pueden ir a desarrollar el examen. Igual acá les estoy enviando el link, muchachos. 10 minutos y continuamos. Para la construcción son los mitallos. Para la construcción son los mitallos, no los mitimaes.
Vamos, chicos, nos quedan 5 minutos. Dos minutos, jóvenes, 2 minutos para que termine el examen. Vamos, muchachos. Muy bien, jóvenes, los últimos segundos. Vamos, chicos, últimos 30 segundos antes de cerrar el examen.
Muy bien. En 3, 2, 1. Cerramos, jóvenes, el examen. Vamos con la pregunta número 1. Señale la oración verdadera en relación al Tahuantinsuyo en su fase imperial. En su fase imperial. A ver, la pregunta 1 dice, la base de la sociedad era la familia nuclear básica compuesta por los padres, hijos y abuelos. Fase imperial, ¿ah? Su existencia fue en realidad breve dentro del desarrollo de la civilización de los Andes centrales, pero sintetizaron una serie de logros anteriores. Su concepción de lo sagrado se expresaba en términos de huaca, que era de uso restringido a los templos o lugares de adoración, y la D era gobernada por una aristocracia de privilegio que estaba constituido por los parientes más próximos al Inca. La respuesta, jóvenes, ¿cuál sería? A ver, la mayoría, jóvenes, ha marcado que la respuesta sería la letra D. Claro que sí, la D. Gobernada por una aristocracia de privilegio. Muy bien. El Camachico. El Camachico es la Asamblea Popular. ¿Quiénes se reunían en el Camachico? Si esa Asamblea Popular se reúne el Curaca con el Jatunruna, el Curaca con el poblador. Así que la respuesta era la C. Y la número 3. En el sistema social incaico destaca el curaca. Entre sus diversas funciones del curaca era la de organizar a la población en la obtención de recursos. Así que la respuesta es la D, muchachos. Es la D. Muy bien, chicos. Entonces ahí tenemos las respuestas del examen. Continuando, jóvenes, vamos a desarrollar las preguntas del material. A ver. ¿Cuál será la respuesta a la pregunta número 1? A ver, ¿cuál es la respuesta, muchachos? La 1, la A, me dicen por ahí.
Muy bien, la mayoría me dice, profesor, la 1 es la A. Veamos si es así. No, muchachos, no. Porque nos dice en una parte, si el pueblo acepta la conquista pacífica, el Inca y el ejército ocupaba pacíficamente su territorio. Luego, a su población, las diversas artes de la cultura incaica, su arquitectura y agricultura. Las consecuencias social que trae esta conquista. Te habla de la conquista pacífica. Te enviaban embajadas para persuadir a los jefes. Entonces, los jefes que se rendían pacíficamente pasaban a formar parte de la nobleza advenediza, muchachos. ¿Ya? Pasan a formar parte de la nobleza advenediza. No se olviden. Vamos a la pregunta número 2. A ver, chicos, vamos con la respuesta en la número 2. Muy bien, me dicen la 2, la B. Muy bien, veamos a ver si es la B. Correcto, todas son verdaderas. Todas son verdaderas. Muy bien, excelente, muchachos. Vamos a la número 3. Muy bien, algunos me dicen, profesor, la es la A, otros me dicen, no, profesor, es la D, otros me dicen, es la C. Veamos. La respuesta, muchachos, la C. El llamado periodo de la Confederación Cusqueña termina cuando Pachacútec derrota a los chancas en la batalla de Yaguar Pampa, muchachos, o Pampa de la Sangre. Vamos a la número 4.
Relacionen, muchachos. A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta en la 4? Muy bien, jóvenes. La respuesta sería la D. ¿Por qué? Porque el Taripa Camayoc es el que fiscaliza el imperio. Es el juez o fiscal. El jefe guerrero del Ayllu es el Sinchi. La autoridad de los guamaníes es el Tocricoc. Y el gobernador de un suyo o región es el Suyuyuc Apu. Vamos a la número 5, muchachos. Muy bien, ahí me dicen el profesor, la 5 es la C. Veamos qué. No, el jefe, señale lo incorrecto. El Purek sí es el jefe de una familia. Pero el jefe étnico era llamado Apunchik, no, el jefe étnico es el Curaca o Curasca. Vamos a la número 6. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la número 6? Los quipus son aquellas cuerdas, aquellas sogas de colores con nudos que permiten transmitir una información. La respuesta
sería la C. ¿Fueron instrumentos para sacar cuentas? Sí. No, falso. Para llevar la contabilidad, sí. Pero para sacar cuentas había un tablero llamado jóvenes, que se utilizaba para sumar, para restar, jóvenes. Que era llamado el Yupana. ¿Ya? El tablero de cuentas es el Yupana. ¿El Apunchit era el encargado de las yactas? No. ¿El Taripa Camayog es el juez o fiscal? Sí. ¿Los curacas eran los jefes de los guamanís? No. El Apunchik era el jefe de un guamaní. Por eso la respuesta es la C. Vamos con la número 7. Y con esta pregunta terminamos. El Apunchigo Tócrico, que es el jefe de una provincia o guamani. Ese es el Apunchig. Jefe de una provincia o guamani. Terminamos con la pregunta 7, muchachos. Muy bien, me dicen, profesor, la 7 es la D. Muy bien, veamos si es así. Correcto. Los llanas son los sirvientes perpetuos de la nobleza incaica. Muy bien, jóvenes. Con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos, a cada uno de ustedes por su atención y participación. Y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Que tengan muy buenas tardes. Cuídense, muchachos. Nos vemos.